Pero vamos a continuar. ¿Cómo ve usted el teatro en América Latina? ¿Cuál es su impresión inmediata al escuchar teatro y en estas condiciones de pandemia? Y también, ¿por qué no antes de la pandemia? Por favor, maestro. Bueno, yo creo que el teatro latinoamericano es el teatro que viene. Es un teatro que viene con mucha fuerza y con mucha energía. Esto venía sucediendo desde antes de la pandemia, con varios festivales y encuentros internacionales donde nosotros podíamos ver nuevas relacionadas a nuestra idiosincrasia, a nuestra identidad iberoamericana y también latinoamericana. Yo creo que ahora, a partir de estas nuevas herramientas tecnológicas, el teatro también va a tener la posibilidad de llegar a más lugares como difusión, vamos a poder difundir a través de estas herramientas que nos propone el estar encerrado en cada una de las casas y, y eso nos va a permitir a nosotros llegar a más lugares a donde quizás cuando trabajábamos de forma territorial no lo podíamos hacer porque no pensábamos en utilizar estas herramientas. Yo creo que ahora, aprendiendo a la utilización de estas tecnologías, cuando termine la del COVID-19, creo que vamos a tener que utilizar las dos, el territorio y estas tecnologías para poder trabajo. Así que yo que tenemos un futuro muy, muy interesante y, y sin lugar a dudas, así como en su momento Antonín Artaud vino a buscar nuevas formas de arte, por cansado del arte europeo, vino a buscar ahí con los indios tarahumaras. Yo creo que nosotros también ahora estamos buscando en nuestras raíces otra forma de hacer teatro, otra forma de ver el mundo, de ver el mundo desde nuestro lugar. Y ese lugar es América Latina. Así es, precisamente, esa es una reflexión muy, muy nuestra, de nuestras propias raíces. Maestro Ernesto Fuerte, su impresión, por favor, en general del teatro latino. Usted viene de una convocatoria y y los dos son gente de teatro que conoce perfectamente cada punto, cada detalle. Platíquenos, por favor, cuál es su impresión en este momento, antes y después, por Claro que favor. sí, pues yo creo que esta situación que vivimos del COVID abrió nuevas posibilidades de comunicación con otros grupos en el extranjero, en otros países, y algo muy importante que nosotros como hacedores de teatro es que tenemos que estar conectados, tenemos que generar una comunidad que no solamente sea local, sino que podamos intercambiar los trabajos que se pueda hacer con otro país, y ahorita que pues está en esta situación de la tecnología, del internet, y que podamos hacerlo de manera virtual, pues abre como las posibilidades de más adelante, cuando todo esto pase, pues llegar a unos intercambios culturales con otros países. Platicaba hace ratito con la compañía de teatro de Brasil, que así se llama, sobre hacer un consejo latinoamericano de teatro para impulsar pues esa identidad que cada país tiene sobre el teatro que realiza, ¿no? Participó Chile con una obra que se llamaba La Voz de los Callados, que es un acontecimiento histórico, ¿no? Y tienen una forma distinta de ver el teatro, a diferencia de Colombia o de Brasil. Y yo creo que podemos enriquecer el arte del teatro si nos unimos, eh, si compartimos esa visión de llegar a ese enlace de trabajo y de compartir lo que se hace, ¿no? Yo creo que estamos en ese momento donde se tienen que romper las fronteras y se tiene que integrar el arte como universal, no tanto como de un país o de una ideología, sino romper esos esquemas tradicionales y
que sea un teatro de integración donde podamos tener acceso al teatro que se hace en Argentina, en Colombia, y poderlo compartir. Mucha gente pues, no puede viajar a otros países, ¿no? Entonces, acercar el tipo de teatro que hacen en esos lugares, por ejemplo, aquí a México, pues es maravilloso porque tienen otra percepción del teatro, ¿no? Hicieron un espectáculo, una obra de teatro que capitado Fracaso, los brasileños, pues que gustó mucho aquí al público mexicano, ¿no? Entonces, igual los trabajos que presentó Colombia con el manejo de títeres y la actuación, todo su concepto, pues abrió otro panorama de la percepción del teatro que se tiene, ¿no? Y no solamente el que se hace aquí en nuestra comunidad, en nuestro estado, en nuestro país. Entonces yo creo que es el momento de apoyarnos entre todos los que hacemos teatro y de compartir ese trabajo que hacemos. Sin duda, porque es interesante, amigos, que de pronto, ahora sí que alcemos las orejas un poquito y nos salgamos un poco de las cuestiones localistas o regionales y asomarnos que existen unas propuestas aún en nuestro municipio, aún en nuestras ciudades y aún en nuestro país, más allá. Y es importante que tengamos siquiera la pista de cómo iniciar este camino de acompañamiento. Hago la bienvenida al maestro Dardo Forese, que ya está con nosotros. Le pido que abra su micrófono, por favor, para que también conozcamos su propia impresión sobre este fenómeno del teatro latino, que de pronto esta pandemia nos ha dejado abiertos esta posibilidad de acercarnos de esta forma remota, pero efectiva, y conocernos y tratarnos, cosa que antes se hacía únicamente en los famosos convocatorias que hacía un país y llegaban unos y llegaban otros y nada más, cada año, pero hoy así de esta forma me parece fabuloso. Maestro Dardo Forese, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, dame un comprendido si me están recibiendo bien. Claro que sí. Muy bien. Bueno, las buenas tardes entonces y sí, tal cual decían los compañeros, ¿no? Es un momento muy especial, es un momento donde la palabra solidaridad debe estar, como siempre, presente, así como debería estar en lo cotidiano hoy más que nunca, porque sin dudas que necesitamos de encontrarnos a través de estas redes sociales, una nueva posibilidad de la comunicación y que, si bien sabemos que el teatro es la conexión entre espectador, actor, es la platea, es el escenario, o es, en definitiva, lo que nos emociona permanentemente estar allí en el cuerpo a cuerpo, sabemos que hoy está bastante difícil y creemos que en Latinoamérica de alguna manera nos tenemos que estar comunicando de esta forma y agudizar el ingenio como para que nuestro público no se priva de esto que es tan importante, que es el arte. Y también lo debería entender las autoridades que, a través de todo lo que tenga que ver con la financiación de nuestra cultura, nos permita a los artistas estar en esta ida y vuelta, pero que sea todo más accesible. Quizás hoy la problemática está, obviamente, con esta pandemia que nos aqueja a todos y que los presupuestos están destinados para salud. Pero no bien pase esto, no bien aparezca la vacuna y todo vaya por los cauces normales, deberíamos estar replanteando muchas cosas en la cultura. Nosotros, con esto de la pandemia, por suerte, en Argentina, nos reunimos los teatreros, estamos junto con Fabián en una organización que es el Movimiento de Teatristas Independientes de Buenos Aires, y que ya a través de Fabián, que es nuestro referente desde su ciudad, Mercedes, puede estar así continuando la tarea
en todo el país. Tratamos de que cada provincia esté también con la posibilidad de ser ayudada y de pensar siempre qué pasa con el otro, qué nos está pasando. Y en este caso, en este ida y vuelta, también hoy nos sentimos orgullosos, felices de poder estar con países hermanos, ¿no? Con Colombia, con México. Y bueno, esto sin duda es lo que se nos viene en el teatro, tener todas las ganas de pegarnos un abrazo y de seguir comunicándonos y, como decía bien Mario, no solo esperar esos festivales que vienen por invitación y que a veces tenemos la posibilidad de ir a otros países, sino que ya se haga una costumbre, una forma de intercambio cultural, porque los teatristas necesitamos eso. Y como siempre, dejando un mensaje para el pueblo, llevar la realidad, lo que no podemos contar a veces, nos callan las voces, pero los artistas sí lo podemos hacer. A mí me parece que, en primer lugar, no trabajar sobre la coyuntura, porque bien decía Eduardo, los recursos hoy están destinados a salud, pero nosotros tenemos que pensar que hay hospitales porque hay cultura. Entonces, yo creo que lo primero que tiene que hacer el Estado es declarar al trabajador del teatro, al trabajador de las artes, como un trabajador esencial, porque ahí entraría dentro de los recursos que tiene que ver con las cuestiones laborales y no atajar solamente las emergencias, no solo trabajar en la emergencia teatral o emergencia cultural, sino trabajar en lo que tiene que ver con lo esencial. Porque ha demostrado el teatro o toda la comunidad artística lo indispensable que han sido en esta pandemia. Otro sería el cantar si no hubiese teatro para ver de forma de streaming, si no hubiese recitales, si no se hubiesen abierto los museos de forma virtual. La gente hoy más que nunca necesita del arte para poder superar este encierro. El arte es un momento donde puede darle al ser humano un ámbito de libertad. Esa libertad que no lo tiene in situ, no lo tiene dentro del territorio. Nosotros tenemos como ejemplo que a partir de las 18 horas, o sea, a partir de este momento, en Argentina son las 18:29, ya no podemos salir de casa. Entonces la gente ya se vuelca a ver recitales, se vuelca a ver series por televisión. Entonces el teatro no es un paliativo, no tiene que estar solamente lo que tiene que ver con la emergencia, sino que al ser un trabajo esencial, tiene que estar en la palestra de todas las formas de trabajo y poder acceder a todos los recursos que puede proporcionar el Estado. Por eso el ejemplo de que si no hubiese cultura, no habría hospitales, no habría escuelas, la sociedad no se transformaría para mejor. Entonces es fundamental los recursos, ordenar los recursos del Estado para que puedan los artistas poder seguir con su trabajo, que no tengan que cerrar las salas porque no las pueden mantener, que puedan tener acceso a mejorar los equipos tecnológicos, porque a todos nos agarró quizás mal barajados en lo que tiene que ver con las computadoras, con las conexiones de internet, y la brecha, que muchas veces hablamos, la brecha económica, la brecha cultural, es mucho más importante que la brecha entre el rico y el pobre, porque el que no accede a la cultura queda directamente marginado de cualquier trabajo aquí en el futuro. Entonces es fundamental el rol del Estado, de un Estado activo y de un Estado presente. Así que esa me parece que tiene que ser la mirada de los que gobiernan, la mirada de los que toman las decisiones políticas. Llámese desde el presidente, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, gobernadores, intendentes. Y que por supuesto creía que la cultura debería ser muy importante, la cultura no solo del artista, sino la cultura en general,
lo que el ser humano puede estar realizando con honestidad, con dignidad. Doña Rosa, que hace bien las empanadas, digo yo siempre a veces, bueno, eso también es cultura. Mario, desde su trabajo de hoy, que lo está desarrollando con toda profesionalidad y con esmero y con sacrificio y hacer su producción y conectarse con nosotros. Bueno, esto también está haciendo cultura, no solo los artistas. Entonces necesitamos un presupuesto que pueda estar avalando todo lo que la gente necesita, y para eso gozar del derecho el pueblo que tiene al arte o a la cultura, porque si no, es muy simple. A veces las autoridades confunden y nos llaman a los artistas para juntar gente, para que después, a través de un discurso, ellos puedan estar lucrando teniendo gente, pero quizás el que convocó fue el artista. Y entonces, ¿por qué no vamos a necesitar también nosotros de todo esto, del apoyo? Así que necesitamos gente que entienda que la cultura se debe estar apoyando. Un pueblo sin cultura pierde su identidad. No lo digo yo, lo dijeron grandes pensadores, y me parece que eso es lo que, bueno, nosotros desde nuestra actividad, pero también quienes abrazamos y tenemos una forma de vida que nos gusta mucho la militancia, lo hacemos desde la cultura y le pedimos a las autoridades, más allá del color político, de la bandera que lleven, que no se olviden del pueblo. Si no se olvidan del pueblo, no se tienen que olvidar tampoco de los derechos que tienen, y en este caso de los artistas. Así que necesitamos esto. A mí en esos años me fue bien, puedo decir, porque tenía todo el apoyo y notaba entonces que el desarrollo de la cultura se podía realizar como realmente lo necesitaba la ciudad y lo necesitaban los artistas. Así que más que nunca en esto tenemos que estar unidos, luchando por esto y haciendo entender o persuadiendo a las autoridades de turno como para que esto ocurra y que sea de una forma natural. Perfecto. Bueno, maestro Ernesto Fuertes, su opinión sobre estas cuestiones, ¿qué tienen que hacer las autoridades o por qué tienen que estar aquí las autoridades en el teatro? Y vaya, que sí es un discurso largo y hasta parecido, pero por favor, su opinión. Pues yo creo que la conexión que tiene que haber del teatro con el Estado debe ser muy importante para generar diferentes aspectos de educación para la sociedad, ¿no? Digo, a esta Grecia que tomó el teatro como esa forma de hacer cultura con su pueblo, ¿no? Todo lo que hacía Grecia para que los teatros se llenaran. Entonces, el Estado tiene una fuerza muy importante que debe de aplicar el teatro para concientizar a la sociedad, para fomentar principios y valores. No lo hace porque el teatro es un arma muy poderosa y de repente sienten que pierden como el control o sienten que puede ser contraproducente actualmente con el estilo, la forma de hacer política, ¿no? Es un poco peligroso. Entonces, yo creo que eso es lo que le tienen miedo al arte del teatro, el Estado, ¿no? El gobierno como que frena esa parte porque no sabe cómo utilizarla para encaminarla para un bien común. Eso por una parte. Por otra parte también, pues es la organización que nosotros debemos de tener, pues como artistas, en el sentido de saber que tenemos el derecho universal del acceso a la cultura, del acceso a los espacios públicos, pero también, por ejemplo, aquí en México, que tenemos esa posibilidad de constituirnos como una asociación que tenga una representación social ante el gobierno y cambia el panorama, ¿no? Porque si tú tienes una asociación civil, ya te ven muy distinto porque ya hay todo un protocolo social, el gobierno te reconoce como una identidad y es muy distinto a que vaya un colectivo que no está constituido. Entonces también es muy importante lo que hacemos de este lado. No sucede nada porque estamos de alguna forma separados, estamos cada quien
buscando la chuleta, cada quien como puede, hace lo que puede, pero no hay una unión que debería de ser esa representación que presione al Estado para que se generen proyectos, programas que puedan apoyar las artes, no solamente el teatro, sino cualquier tipo de actividad artística, pero no hay quien presione al Estado. Es decir, no hay quien lleve al gobierno a generar esos proyectos y hacer que esos recursos que están destinados por parte del gobierno federal, estatal, se cumplan realmente con un propósito. No, porque quién sabe dónde va a parar ese recurso, no lo sabemos, no podemos comprobarlo nosotros. No hay nadie que se encargue de ello. ¿Quién regula esa parte? ¿Quién de la sociedad puede agarrar y decir, bueno, sí, el gobierno de la República Mexicana cumplió con todos sus programas, su dinámica fue transparente, se hizo un concurso y los que ganaron, pues bueno, les tocaba ganar, ¿no? Pero no hay quien regule esa parte, entonces el Estado tiene todo ese poder y hace lo que quiere con ese recurso, entonces no llega a los que realmente están trabajando, pero precisamente porque no hay esa fuerza, no hay esa unión entre los artistas como en otros gremios, ¿no? Un ejemplo, el magisterio te ya hace una marcha, si no le cumple sus derechos, te paraliza la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pero los artistas tienen menos fuerza. Se intentó hacer algunas marchas hace algunos meses porque la Secretaría de Cultura no quería pero de ahí ya se disipó todo. Entonces yo creo que es importante la unión que nosotros tenemos que tener para hacer esa presión al Estado, al gobierno, ¿no? Está muy bien lo que dijo Eduardo, de que habló de 3 sectores: el teatro comercial, el teatro independiente y el teatro oficial. Pero bueno, es el teatro en definitiva. Muchas veces, muchos de nosotros pasamos por el teatro comercial, otras veces pasamos por el teatro oficial, pero lo que siempre estamos es en el teatro independiente. El teatro independiente es un teatro que es independiente de todo tipo de patrón, es un teatro también profesional y que hace lo que tiene ganas de hacer. Es un teatro que no se vuelca no es un producto cultural, siempre se inclina hacia la obra de arte, en búsqueda de esa obra de arte. Y bueno, el hecho del público, Argentina tiene, Buenos Aires tenía antes de la pandemia entre 300 y 400 funciones fin de semana. Tienen una gran producción de teatro, entonces la gente, tenés que tener miles y miles de personas para colmar 300 o 400 funciones, entonces eso hace que muchas veces baje el público, pero porque se distribuye. Es importante también, ponía el ejemplo de Josué, un mexicano que está en Puebla, que tiene una escuela que el fundamento es el teatro. Entonces todos los años está, toda la currícula está fundamentada en el teatro. Tiene jardín infante, escuela primaria y escuela secundaria. Yo creo que este hecho de los avances tecnológicos, las chicas con el TikTok, con YouTube, con otros, nosotros tenemos que seguir con este arte artesanal, porque estas herramientas nos van a proporcionar, somos inteligentes y las sabemos utilizar. Es una herramienta también para poder difundir nuestro teatro. Yo he visto muy interesantes, y un amigo que está en Chile, Jorge Alís, que ha hecho unos trabajos por streaming sumamente novedosos. Vi una producción de un grupo de teatro independiente, Máquina Hamlet, de un autor alemán. Yo creo que esto puede ser una posibilidad para difundir nuestra actividad, pero sin lugar a dudas las salas de teatro son lugares donde cuando hay luz, diría un maestro argentino, las ratas se van. Entonces el teatro es imprescindible para una sociedad, como lo es la literatura, como lo es la música, como son las artes plásticas. Son lugares donde las ratas se aleja la droga, se aleja la delincuencia. Entonces es algo, insisto, esencial, fundamental.
Por eso el teatro nunca va a morir, siempre va a estar presente, porque en cada pueblito de la Argentina hay un grupo de teatro, trabajan en una sociedad de fomento, trabajan en un colegio, las maestras hacen sus obritas de teatro, todo el mundo está haciendo teatro, a veces sin darnos cuenta. A veces lo que se modifica es algunas cuestiones que tienen que ver por ahí con alguna moda, pero el maestro acá habló de Grecia. Fíjense, de los griegos, cuántas cosas han sucedido y el teatro sigue, Maestro Ernesto sigue Fuertes, estando, por ¿no? favor, su opinión sobre este punto que estamos hablando ahorita. Pues yo creo que hay, así como lo mencionaron, que sobre los tres tipos de teatro que existe, como lo mencionó el compañero Eduardo, yo creo que hay que tomar en cuenta algo muy importante. Comentaba en uno de los espectadores que está viendo ahorita, la importancia de la educación en la actividad de las artes, ¿no? Desde la primaria, la secundaria, que no hay como esa integración de los programas educativos para la realización de un teatro. Entonces, no tienen ese acercamiento a las artes, no tienen ese acercamiento a la música, los maestros no tienen como esa formación y no hay un programa educativo que te lleve a practicar las artes, ¿no? Por lo tanto, pues el tipo de ciudadano que va creciendo, pues carece con esa falta de apreciación del arte, ¿no? Esa sensibilidad para apreciar el arte, sin importar sea música, teatro, danza. Entonces no la hay. Eso sería muy distinto si tuviéramos ese programa, como en algunos otros países se tiene, donde desde que van en la primaria les empiezan a dar como materia importante y trascendental las artes, así como tienen la misma importancia que matemáticas o que español, el arte también es fundamental. Entonces, hasta que no tengamos un programa educativo que sensibilice al ser humano para apreciar la actividad artística, pues creo que va a ser un poco complicado enfrentarnos a una sociedad con adultos que quieran percibir o acercarse al teatro, ¿no? Y más aún a los hijos de esos ciudadanos que no tienen el interés, ¿no? Hablamos aquí, por ejemplo, en México, en la época de Porfirio Díaz, pues se hacía teatro casi en cada esquina, ¿no? Había lugares para hacer las famosas tandas, el teatro de carpa, y había muchísima actividad teatral aquí en la Ciudad de México. Se fue disminuyendo con el paso del tiempo, y ahorita, a pesar de ser una de las ciudades que más teatros tiene en el mundo, pues está con la triste realidad de que haces una presentación y te llegan 3 espectadores, ¿no? Y tienes que pagar la renta del teatro, tienes que pagar a los actores, tienes que recuperar lo que inviertes de tu producción. Entonces es un poco complicada esa parte de lo que es pues acercarse al teatro, ¿no? Yo creo que radica un poco en la educación de nuestro país, en esos programas educativos para acercar a los ciudadanos a que se integren a las artes, ¿no? Y que lo vean de manera distinta, porque aquí en México tenemos la visión de que el arte es un hobby, ¿no? O sea, la mayor parte de la gente cree que uno se muere de hambre del teatro, de la música, y bueno, sí vive uno complicaciones fuertes, pero se vive de esto que te gusta, ¿no? Entonces, eso es muy importante, cambiar la visión que tienen las personas de lo que significa el arte y la importancia que tendría en nuestras vidas. Entonces, fuera diferente totalmente la situación si tuvieran esa conciencia, pero no se fomenta, no se comparte, ¿no? Entonces, por esa parte, pues sí veo complicado que el teatro, tenga ese brillo que debería de tener, ¿no? Por la falta de conciencia y de educación, como se tiene en otros Así países. es lo que acaba de comentar nuestro Ernesto Fuertes, el teatro y sus consecuencias como tal. Maestro Eduardo Forese, ¿cómo ve esta situación usted? Ya expusieron mucho como para decirle que me diga lo mismo, para eso vamos a cambiar un poquito el tamiz. ¿Cómo ve usted esto? ¿Realmente es una cuestión generacional
o de genética, o de nosotros como pueblos latinos, derivados de otras culturas, de pronto dejadismo a las artes y a la cultura misma de nuestros pueblos. Usted como músico lo comentó hace rato que también sufre con esta cuestión. ¿Qué tan cierto es esto del artista como hobby en su formación intelectual? Por favor. Muy bien, Mario. Bárbaro lo que también decía Ernesto, ¿no? Y esto que abrió esa ventana y esta posibilidad de charlarlo y de dar desde nuestro punto de vista o de mi punto de vista como artista, como músico, como actor, nos pasa, lamentablemente. Pero bueno, lo que sí tenemos que decir que en la Argentina tenemos la suerte, por ahí que desde los más chiquitos hay escuelas de estéticas dedicadas a lo que es el arte y bueno, tiene la orientación del arte, artistas plásticos, un poquito de teatro, de música, y ahí se va formando la juventud, a Dios gracias, pero claro, después también tenemos la posibilidad de tener maestros de teatro. En mi ciudad, por ejemplo, yo que soy músico, pensé y lo charlé, como les contaba a ustedes, con mi intendente, en ese momento que fui secretario de Cultura, y veía que no había camada de músicos, los chicos, al ser una ciudad pequeña, tenemos 2 ciudades a 50 kilómetros hacia el oeste y más al norte, 2 ciudades, Junín y Pergamino, que están en el norte de la provincia de Buenos Aires, que tenían conservatorios, que, bueno, los chicos se podían ir a estudiar, y a mí me preocupaba a veces el desarraigo de los chicos que por ahí se van a estudiar y dejan su población, y bueno, se me ocurrió comentar que, bueno, sería bueno tener, ¿por qué no?, un conservatorio. Hoy, por suerte, este conservatorio de Rojas, que se fundó por allá por el 2005, tiene 200 chicos y chicas que pueden seguir la carrera de música. Pero esto también está ocurriendo en los profesorados que hay de teatro y casi todos los del teatro independiente. A veces nos hacen la pregunta obligada, ¿cómo te inclinaste por el teatro? Y bueno, porque en la escuela primaria, ya de muy chico, uno tenía esa orientación, actuaba en lo que eran los actos escolares y por ahí, bueno, diciendo una poesía, haciendo un fragmento de una obra, fuimos inclinándonos por esto. Que después, lo que todo puede pensar que es un hobby, muchos de nosotros lo transformamos en un oficio. Y esta es la lucha que debemos tener. Pero también, atado a lo que decía Fabián, y contándole la experiencia de Argentina y de nosotros mismos, de este movimiento del teatro independiente de Buenos Aires, no solo los teatristas, sino también los músicos por ahí se unen. Hablaba muy bien Ernesto, hay que en estos momentos estar más unidos que nunca para poder que estas organizaciones sean contralores de lo que hacen los gobiernos, los que tienen en estos momentos bueno, la obligación de estar conduciendo cada ciudad, cada provincia, cada país. Y bueno, nosotros, si estamos unidos, podemos reclamar todo esto. Pero en definitiva, siempre pasa por el tema presupuesto, porque si tuviésemos presupuesto tendríamos un desarrollo. Vuelvo al tema, pero perdonen que sea reiterativo, pero a veces no se nos permite. ¿Y por qué no podemos ser nosotros? Como decía bien Fabián, somos teatristas independientes porque no dependemos de un productor, pero somos artistas, somos profesionales del arte porque para eso nos hemos preparado, hemos perdido muchas horas, a veces tenemos una familia que por suerte nos acompaña y que esto, bueno, no pasa a ser una locura, sino es también una forma de vida, pero ¿por qué no vamos a estar
bien remunerados. Así que también esta es la lucha, que nosotros tenemos que quizás poner todo el empeño para que las áreas de cultura de cada gobierno estén dignificadas, estén también, en este caso, tengan un presupuesto, porque si nosotros pedimos que se dignifique nuestro trabajo, que no se lo vea como un hobby, más allá de que, como decía también el compañero, hay que llevar el pan nuestro de cada día, a nuestras casas, a nuestras familias, se nos hace difícil a veces porque, y también está la otra, en las ciudades pequeñas, dicen, pero ¿cómo va a ser artista Ernesto si vive a la vuelta de mi casa? Entonces ya nos miran con esto de que hay como una discriminación y nosotros elegimos el arte como oficio y nos preparamos. Entonces, bueno, yo creo que hay que concientizar. Quienes tenemos en estos momentos la posibilidad de ser comunicadores, porque también somos comunicadores sociales, cuando contamos una historia, cuando hacemos saber cosas, estamos con la seguridad de que estamos haciendo patria cada uno, estamos haciendo cultura, pero también estamos enseñando permanentemente, y bueno, tenemos que seguir luchando, unidos, de esto no me cabe ninguna duda, y si estamos organizados, alguien de la Argentina, un sabio, dijo que la organización vence el tiempo, y así debemos estar los teatristas, o mejor dicho, los trabajadores del arte, porque si no, es decir, no solo nosotros luchamos por nuestro arte, en el caso mío por la música y por el teatro, sino que todas las artes, que no nos tengan como bichos raros o como, no sé, este grupito de raros que hacen teatro o que hacen cultura. Bueno, esto lo tenemos nosotros mismos también, tenemos que luchar. Yo invito a la juventud, como un mensaje final, invito a que se introduzcan en la lucha, pero en el trabajo, en la militancia, en hacer entender al vecino de que yo estoy haciendo algo que me gusta, pero que es para el bien, y que es un derecho que ellos tienen de verlo, pero también de a poco tendrán que ir entendiendo las autoridades de turno que la cosa es así y va por el buen camino. Pero también respetemos esto de a veces no se tiene el respeto de las otras áreas, porque a mí que me tocó estar en la función pública, a veces también tenés el problema de decir, pero ¿cómo cultura tiene este beneficio y no lo tiene producción, por ejemplo? Y no, pero la cultura es todo, por eso que decimos que no solo a veces los artistas nos cuesta el doble, porque, como decía Mario, se nos ve un poco raro, porque es un hobby y nada más. Así que bueno, la única solución que yo le veo es que estemos unidos, que luchemos, que trabajemos y que tratemos de persuadir al otro con actos artísticos, pero también esto de que somos solidarios, de que tenemos una sensibilidad especial los artistas, que entendemos a la gente, que entendemos el dolor, que entendemos la angustia, y que todo lo que hacemos lo hacemos para acariciar las almas del pueblo. Sí, una conclusión. Maestro Fabián Morales, ¿cómo podemos, en todo caso, limar estas diferencias? Porque ya las vimos, ya las notamos. Yo mismo puedo, si me preguntan qué pienso del teatro, pues lo mismo que comentó el maestro Ernesto Fuertes, o sea, existe este idealismo, este surrealismo por parte de mucha gente sobre las artes y ¿cómo se llama? Y la cultura en México. ¿Cómo podemos pulir esa diferencia y cómo podemos acercarnos más a hoy en esta pandemia y después de esta pandemia? ¿Cómo podemos ustedes y nosotros participar en un proyecto más amplio y que no se quede únicamente en la palabra y en la buena intención? Maestro Fabián Morales, por favor.
Bueno, brevemente. En primer lugar, estar tranquilos de que el teatro no va a ir nunca. El teatro va a resurgir inclusive hasta con más fuerza. Tenemos que tomar estas herramientas para, bueno, ponerse a trabajar en lo que hablaba Ernesto del Consejo Latinoamericano de Teatro, seguir conformando. Nosotros tenemos un movimiento latinoamericano de teatro con otros compañeros. Estas herramientas, por ejemplo, Brasil siempre fue un país que estuvo muy aislado al continente por el tema de la lengua. Sin embargo, ahora con estas herramientas se está integrando cada día más. Es fundamental seguir insistiendo en los encuentros y en los festivales virtuales de teatro independiente, como el que vamos a tener en Argentina del 6 al 11 de octubre, porque eso nos va a permitir estar en contacto, dar charlas, conversatorios, tener entrevistas como esta, Mario, como las que está llevando adelante, el festival que va a organizar, si mal no entendí, Ernesto. Estos son lugares de encuentro, se acortaron las distancias, ya no tenemos que estar in situ en el territorio para poder dialogar, sino que podemos tener este tipo de conversatorio y hacérselo llegar a la mayor cantidad de personas. Así que esta es mi reflexión. O sea, el teatro está más vivo que nunca y estas herramientas nos van a permitir a nosotros difundirlo y también nos va a permitir lo que nosotros siempre decimos, la patria grande, pensar en toda una Latinoamérica unida, pensando ideas, proyectos y programas para el teatro sin adjetivo, para el teatro todo. Esto me parece que es fundamental para transmitir nuestras experiencias, como por ejemplo nosotros tenemos leyes que nos sirven como contralor para que el Estado tenga que decirnos dónde invierte su dinero, porque si así no lo hiciere, nosotros tenemos las herramientas para poder llamarlo y decir, no señores, a través de una asamblea, esto no se hace como lo tienen que hacer. Entonces, esto lo podemos transmitir también para otros países. Tenemos leyes nacionales, tenemos leyes judiciales y estamos trabajando para las ordenanzas municipales. Somos una comunidad bastante organizada. Como dijo Eduardo, la organización vence al tiempo. Yo creo que podemos ayudar a toda Latinoamérica a organizarse. Aprovechemos este canal, Mario, que vos abriste los canales virtuales para poder llevar adelante estos proyectos que no queden solo en un país, sino que todos puedan sentirse partícipe y mejorar esas leyes con las ideas, con los programas, proyectos de cada uno de los compañeros de lo que nosotros denominamos la patria grande, que en nuestro caso la soñó San Martín y Bolívar. Bueno, Mario, desde ya que ha sido un gusto y creo que agregar más a lo que ha dicho Fabián, nuestra experiencia como argentino, les pido que se organicen, que debatan, vienen bien estos canales, como decía, porque nos permite intercambiar y nos permite debatir ideas, contarnos cosas. Quizás lo que puede funcionar en un lado, hay que también pensar que la idiosincrasia por ahí, la idiosincrasia puede ser que no nos parezcamos en algunas cosas, pero creo que el arte sí nos une, el arte es uno solo, el amor por lo que hacemos las cosas, no perderlo, y tratemos todos unidos de pasar este mal momento, pero a sabiendas de que estamos conectados, de que estamos pensando lo mismo y que en algunas cosas tenemos los mismos problemas, en otras los estaremos solucionando cada uno desde su óptica, desde su pensamiento y desde las herramientas que podemos tener. Pero también hacer entender al pueblo su derecho, y es el derecho a la cultura, es el derecho. ¿Cuál es su conclusión, maestro Ernesto Fuertes, en esta conversación, en esta hora que tuvimos de acercamiento virtual, pero sin duda genuina y muy, muy honesta? Claro que sí, Mario. Pues antes que nada, agradecerle a Eduardo y a Fabián por compartir con nosotros sus experiencias, compartir con la gente que nos sigue en redes sociales
su punto de vista y sus vivencias en el teatro, su visión es muy importante, porque nos damos cuenta que no somos los únicos locos en el mundo, ¿no? Hay más gente loca que está luchando para sacar adelante el arte del teatro. Y yo quiero terminar con una situación de tomar conciencia que tenemos una gran responsabilidad porque nos tocó una etapa complicada, ¿no? Así como a algunos como Shakespeare, que les tocó la peste, que les tocó sus complicaciones en Europa, a nosotros nos tocó y tenemos que afrontarla con una visión de salir adelante y pensar en los que vienen abajo de nosotros, ¿no? Los que vienen atrás y tenderles la mano para que puedan superar esta parte, ¿no? Porque nosotros ya tenemos una trayectoria, ya tenemos la experiencia en el teatro, pero hay mucha gente que está iniciando y que con todo eso, pues puede llegar a desilusionar, a romper sus expectativas que tienen referente al hacer teatro, ¿no? Entonces, yo creo que para nosotros es una gran responsabilidad en mantener como viva esa chispa, esa esperanza, ese sueño por el teatro. Entonces, yo asumo ese compromiso y voy a trabajar junto con mis compañeros, junto con Eduardo, junto con Fabián, si se pueden, en lo que podamos intercambiar, que nuestro trabajo pueda fluir y pueda seguir adelante y que pueda ayudar a alguien más que lo necesite, ¿no? Porque de verdad se pasan situaciones muy complicadas y que si no nos tendemos la mano, no salimos adelante. Entonces yo creo que la hermandad en el arte del teatro es fundamental. Creo en eso por convicción, por experiencia, que si no nos hermanamos, no vamos a trascender, vamos a estar individuales, cada quien por su lado, y no vamos a tener un progreso ni un crecimiento. Entonces, para mí, esta conversación, este canal que tienes tú, Mario, y que nos da esa posibilidad de conectarnos, para mí es maravillosa y pues es muy importante el conocer otros hacedores de teatro, otros maestros, otros directores y otras visiones en la forma de hacer teatro, ¿no? Entonces, desde aquí, desde nuestra trinchera, estamos trabajando, tenemos la escuela de teatro para niños, jóvenes y adultos, entonces estamos involucrando a la sociedad en esa formación de teatro. Entonces, eso es lo que nosotros podemos aportar y pues te agradezco mucho, Mario, por haberme dado la oportunidad de compartir con estos dos grandes maestros. Más gusto me da a mí ser parte de esta historia que estamos haciendo todos. Y como bien dice Elizabeth Gasca, muy cierto, ustedes con su camino recorrido son inspiración para nosotros. Elizabeth Gasca es una joven promesa tanto en la música como en el teatro y sin duda estas conversaciones, estas pláticas de mayores, diríamos nosotros, le van a hacer mucho bien a su camino nuevo que comienza. Sin más ni más, muchas gracias, en verdad les agradezco su atención y su espacio. Maestro Fabián Morales, muchas gracias. ¿Con qué se despide? No, muchísimas gracias y bien breve. Muchísimas gracias y sigamos comunicados. Eso es fundamental y que todo esto pase pronto. Perfecto. Maestro Darro Forese, por favor, ¿con qué nos vamos? Bueno, que este puntapié inicial que hemos dado hoy de hermandad, de solidaridad, no se corte. Recién ha comenzado el partido, si vamos a los términos de nuestro fútbol, que también es una pasión, tanto para México como para Argentina. Y bueno, dejarles el abrazo y como decía Fabián, que no se corte, esto recién comienza y tenemos mucho camino por recorrer. Si lo hacemos juntos, quizás sea la mejor forma de lograr los objetivos que nos planteamos. Un abrazo grande y muchas gracias a todos. A usted, maestro. El maestro Ernesto Fuertes, ¿con qué nos vamos? Pues yo creo que con un agradecimiento, con una esperanza de compartir, de seguir en el camino, de encontrarnos y de caminar en algún momento juntos y pues saber que el arte nos hace mejores seres humanos y que todos tenemos el derecho al arte y al teatro. Pues que nosotros quedamos. Amigos, muchas gracias. Esto fue Prensa Cultural, Análisis y Crítica en esta gran tarde donde pudimos encontrarnos en esta virtualidad
que más que alejarnos nos acerca, y como dicen los maestros, los tres, ojalá que sigamos en este canal, ojalá que podamos hacer esa ansiada unidad que alguna vez soñó un personaje de la guerra de la independencia en América Latina, un Simón Bolívar que pugnaba por una América unida. Ojalá que el teatro haga el milagro y las artes logren unificar ese pensamiento. Muchas gracias, les agradezco a los tres su tiempo, su espacio, y nos vemos en la próxima. Hasta luego, amigos. Esto fue Proceso de Crítica. Agradezco mucho aquí a mi joven floor manager que hace posible la magia, a Moisés Martínez, a Moisés Archuna Martínez, y bueno, hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos, amigos. Hasta luego. Concussion, down the memory.